Estamos de vuelta a 31 minutos sobre las 8 de la mañana y como decíamos, también este fin de semana hemos escuchado lo que tienen que decir las propuestas de otros partidos políticos, concretamente de la oposición, y es el caso de Coalición Canaria, donde ayer pedía o exigía al Gobierno central que ese dinero, el del superávit, el remanente de ayuntamientos y cabildos, al igual que lo pide también el Partido Popular, sea utilizado por quien más lo necesita, que son ayuntamientos ahora mismo en Canarias, que están pasándolas verdaderamente canutas. Barragán, al otro lado, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Ustedes han sido muy contundentes en esas peticiones, sobre todo con las singularidades de Canarias. Cuéntenos. Hombre, pues sí, efectivamente, Canarias ha hecho los deberes durante este tiempo desde el punto de vista del control de lo que es el déficit del gasto y también el control de la deuda pública de la comunidad autónoma. Estoy hablando ahora en el caso de la comunidad autónoma. Y por lo tanto tenemos un remanente, tenemos un recurso en los bancos que, tal y como está la legislación estatal, lo que te obliga es a pagar deuda, es decir, a pagar deuda a los bancos, que va bien y que no te están exigiendo los bancos que les pagues más. Lo mismo ocurre con el caso de las corporaciones locales, es decir, estas corporaciones locales además no tienen deuda, es decir, están completamente saneadas, pero por las reglas del gasto les obliga a mantener ese dinero inutilizado en las entidades bancarias. Es decir, con los problemas que tenemos, no se puede utilizar todos los recursos que cada municipio, que cada cabildo tiene para gastar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues bueno, que se permita gastar y sobre todo, ya lo pedíamos antes, con bastante insistencia, pero es que en el momento actual, en el momento político, sanitario, social, económico que vivimos, ahora se hace más necesario que nunca. Por lo tanto, no les estamos pidiendo dinero a otros para que nos lo den a nosotros para resolver los problemas, sino que el dinero generado en esos ayuntamientos, en esos cabildos y en la propia comunidad autónoma se puede emplear en la ciudadanía canaria, cada uno con sus competencias, para poder hacer frente a lo que va a ser el post-COVID-19, es decir, cuando superemos la crisis o la pandemia sanitaria y ponernos a trabajar en lo que va a ser la reconstrucción, la recuperación de la economía, que ya anticipamos que no va a ser nada fácil. ¿De cuánto dinero estamos hablando en el conjunto de Canarias? Bueno, pues los ayuntamientos, Canarias tiene aproximadamente o puede hacer uso de un recurso por este motivo de casi 500, 600 millones de euros. Y los ayuntamientos, si no recuerdo mal, estaban también en torno a esa cantidad, un poquito más de los recursos que tenían los ayuntamientos. Casi unos 1.500 millones de euros podrían estar en disposición de las corporaciones locales y la comunidad autónoma para poder utilizarlos y hacer frente a la crisis. Uh-huh. Ustedes también han planteado a lo largo de la semana pasada una batería de medidas para echarle una mano al Gobierno o para verlo desde otro punto de vista. Cuéntenos cuáles son esas propuestas para abordar la lucha contra el COVID-19 en Canarias. Bueno, las propuestas las hemos hecho siempre en el ánimo propositivo de sugerir y de aportar ideas, ¿no? Nosotros somos un partido de gobierno, tenemos mucha experiencia de gobierno y por lo tanto intentamos desde el minuto uno aportar ideas tanto en la vertiente sanitaria. Ahí, pues bueno, los problemas los estamos viendo, la falta de material, la falta de planificación de lo que es la gestión en el Servicio Canario de Salud, que esperamos que después de crearse el comité por parte del gobierno, el comité sanitario, todo esto pueda mejorar, pero la realidad es que a fecha de hoy todavía seguimos teniendo problemas para que lleguen los materiales a Canarias. La seguridad de los profesionales que trabajan en este caso en la sanidad, hemos propuesto medidas concretas en ese sentido. También en las medidas sociosanitarias, ahí no se nos hizo caso y ya vimos el primer caso importante de infección por coronavirus en una residencia de mayores, porque no se había hecho nada para prevenir el trabajo de los propios trabajadores de esos centros sociosanitarios y residencias de mayores, y nos preocupaba muchísimo que en una población que desde el punto de vista del contagio, una población que tiene más probabilidades de contagio, pues no se hubiera hecho nada, ¿no? Uh-huh. Parece que solo se habían mandado 2 correos
la semana pasada que había aparecido este problema. Y en las económicas, fundamentalmente dirigidas a paliar el efecto que va a tener sobre las empresas y los autónomos estas primeras medidas de lo que es el bloqueo de la actividad económica. También desde el punto de vista de los trabajadores, el intentar, hemos presentado algunas medidas para intentar que los efectos sobre la pérdida de empleo sean los mínimos posibles. La solución de los ERTE es una buena solución, en principio para intentar no perder el trabajo, pero también la posibilidad de un paro temporal, de tal forma que estas personas puedan cobrar hasta recuperar la economía, ¿no? ¿Ustedes han pedido la suspensión de impuestos a los autónomos? Sí, por supuesto, ¿no? No solamente el aplazamiento, sino también la suspensión de esos impuestos. No se le puede cobrar un impuesto a alguien que no va a poder tener actividad económica. Es decir, esto no es un impuesto por abrir la puerta, y además la puerta te dicen que la tienes que tener cerrada en la inmensa mayoría de los casos de los autónomos e incluso de algunos que operan, me refiero a que pueden trabajar, los ingresos van a ser mínimos. Te pongo un caso, por ejemplo, de los taxistas, ¿no? Los taxistas tienen obligación de mantener el servicio público como taxi, pero como autónomo, obviamente sus ingresos se verán enormemente mermados durante este tiempo de actividad. Por lo tanto, sus gastos, hay unos gastos permanentes que van a seguir manteniendo, pero no van a tener los ingresos con los que hacerle frente. Por eso planteamos que tiene que haber una moratoria, una suspensión de impuestos para estas pequeñas o microempresas y también para los autónomos. ¿Ustedes qué errores consideran que se ha cometido desde la Consejería de Sanidad hasta el punto de llegar a tumbar a la consejera Teresa Cruz y a todo su equipo, como hemos visto a lo largo de este fin de semana, donde directores del Servicio Canario de Salud, directores de Salud Pública también han caído y han sido sustituidos? Mira, yo no creo que sea el momento de plantearnos ahora un tema de crítica, ¿no? de errores en ese ámbito, por lo menos con esa presión. Ahora toca arrimar el hombro e intentar que la administración haga lo mejor posible su trabajo, ¿no? Ya habrá tiempo cuando pase la pandemia de hacer una valoración, un análisis y crítica. Pero con este caso en concreto, con el caso concreto del cese de la consejera, yo creo que era una persona que tenía dificultades para buscar la empatía con la gente a la que dirigía, me refiero a todo el Servicio Canario de la Salud, y esto, date cuenta que esta consejera acarreaba problemas anteriores al tema de la crisis del coronavirus con todo el sector, y por lo tanto cuando el gobierno, en una decisión que aplaudimos, que era crear de los 3 comités que ha creado, un comité para hacer el seguimiento sanitario, tener una directriz como gobierno de cómo se actúa en materia sanitaria, yo creo que lo que desencadenó definitivamente el cese fue la desautorización en toda regla que intentó hacerle al presidente en esa famosa entrevista de la semana pasada en un medio de comunicación de las islas, ¿no? Había un desafío total a que no iba a cumplir esa directriz que habían marcado desde el gobierno con ese comité, que es que el que va a tomar las decisiones, y yo creo que eso fue lo que desencadenó el cese, que yo creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo va a quedar Canarias después de esta situación? Sabemos que es muy complicado averiguar ahora mismo los efectos de la crisis, pero ya tenemos datos, Barragán, sobre el número de empleos que pueden llegar a caer, los despidos, sobre todo empresas, como decíamos a lo largo de la semana pasada, hemos visto algunos ejemplos, empresas que no cuentan con relevo generacional y que quizá ahora aprovechen este momento para cerrar definitivamente. Puede haber una casuística enorme en cómo desenvolvernos después de que consigamos vencer la extensión de esta pandemia. Pero desde el punto de vista económico, efectivamente, nos vamos a encontrar una situación muy, muy difícil. Peor que la de el 11 de septiembre, cuando la caída de las Torres Gemelas, que también provocó a nivel mundial una hecatombe desde el punto de vista económico, incluso peor que la del año 2008. Cuando la siguiente crisis financiera.
¿Qué es lo que podemos hacer? Pues intentar hacer un plan de recuperación, un plan de prevención, de intentar atajar el máximo de problemas. Date cuenta que los turistas no van a venir en julio, no se van a incorporar 200 vuelos automáticamente a nuestros aeropuertos, no se va a conseguir todo eso de una forma inmediata. Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que al ser una crisis global, también los países emisores de turistas hacia Canarias tendremos que valorar y estar haciendo un diagnóstico de cómo quedan económicamente esos países, porque en la medida de que países importantes desde el punto de vista turístico para nosotros, como puede ser Inglaterra, los ingleses o los alemanes, habrá que ver cómo soportan ellos también esa crisis para saber si pueden nutrirnos de turistas en la misma intensidad que lo teníamos, por ejemplo, al iniciar este año. Y después, como nuestro principal activo es el turismo, pues casi toda la industria que funciona alrededor del turismo también se va a ver afectada. Y por lo tanto también el consumo. Seguramente la recuperación de empleo no va a ser al mismo ritmo que la que se pierde y seguramente vamos a estar todo el año del 2020, por lo menos el último cuatrimestre del año 2020 y todo el año 2021 en un proceso de recuperación y de normalidad. Estamos viendo cómo además esta semana las pateras continúan llegando a Gran Canaria y a Fuerteventura, las islas más afectadas, y estamos viendo una norma que ha aprobado Portugal a lo largo de los últimos días de la semana pasada, con esa aprobación definitiva, la regularización de los inmigrantes durante este periodo. ¿Cree que España debería adoptar una medida así, sobre todo con Canarias? Mira, no lo sé, la regularización de los inmigrantes, en el caso de la llegada de inmigrantes que llegan por puertos, aeropuertos, en el caso de Portugal es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Vamos a poner el caso de una regularización en los términos que ha hecho Portugal en Canarias. ¿Qué significaría eso? Significaría que esos inmigrantes están en la calle, porque ¿dónde otro sitio van a estar? Mientras que en el proceso que estamos ahora hay una posibilidad de tenerlos atendidos desde el minuto 1 y ya veremos cómo se va regularizando su situación en España una vez que pasen los tiempos de protocolo que exige la normativa española. Pero una regularización de ese tipo en un sitio donde estamos atrayendo turismo por patera, no piensan que puede ser más una llamada de que vengan más pateras aprovechando que estamos en la pandemia y por lo tanto hay un anuncio de que se regulariza su situación sobre la marcha. Insisto, el regularizarla, ¿para qué situación? No hay economía, está todo cerrado, no se puede estar en la calle. ¿Qué es lo que podríamos ganar con una solución como la portuguesa en el ámbito de Canarias en este momento? Ustedes estaban preparando su congreso, un congreso en el que además usted pedía el relevo una vez más. ¿Qué ha pasado con ese congreso? ¿Se aplaza? Sí, el congreso está aplazado. Hace 2 semanas el Consejo Político Nacional, convocado en este caso por estos medios que estamos utilizando hoy en día para poder comunicarnos a través de Skype, a través de las y redes, menos mal. Y nosotros lo que hemos valorado es que no se daban las condiciones, no había una garantía de que pudiéramos hacer toda la fase previa del Congreso con normalidad en el mes de marzo y en el mes de abril, y por lo tanto llegaríamos a hacer un Congreso en mayo, suponiendo que hayamos resuelto la crisis de la pandemia del COVID-19 con garantía. Por lo tanto, era preferible posponer y centrarnos todo el partido, como así lo estamos haciendo, en esto que estábamos comentando al inicio de la entrevista, en propuestas, en ser propositivos y en poner el acento en aquellas cosas que creemos que pueden ser mejorables en la gestión del gobierno. Por lo tanto, el gobierno puede contar con Coalición Canaria. ¿Han tendido su mano? Sí, yo creo que todos los partidos de la oposición le hemos tendido la mano al gobierno y estamos siendo en ese sentido responsables con las propuestas que presentamos, con las llamadas de atención, pero sin que esto signifique un ataque al gobierno, pero sí una llamada de atención cuando tenemos que poner el acento, insisto, sobre cosas que creemos que pueden mejorar. He puesto como ejemplo antes todo el tema sociosanitario o
o la búsqueda de soluciones más ágiles para que la seguridad de nuestros sanitarios esté garantizada, pero sí, obviamente ahora toca trabajar todos a una en el sentido de atajar cuanto antes la pandemia. José Miguel Barragán, muchas gracias por atendernos esta mañana y también por esa actitud constructiva que yo creo que además lo estamos viendo entre diferentes líderes políticos. Es momento de sumar y también es esperanzador para los ciudadanos, que en este caso pues están recibiendo noticias de todo tipo y lo que menos esperan son las guerras políticas. Por lo tanto, felicidades por esa actitud y ojalá pase pronto esta pandemia. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días.